Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia hermosa. Hoy vamos a expandir la lección 175. Recordemos que les había dicho en la lección pasada que podemos iniciar como una preparación al espacio de silencio, este espacio de silencio vivo donde el curso de milagros nos invita a morar en este repaso y podemos iniciar con: Padre, no tengo nada que decirte, pues solo deseo escuchar tu palabra y hacerla mía. Es muy interesante y sigo abriendo esa frase que yo en todas mis lecturas jamás la había marcado, porque hay un puntito de esa frase donde es un gran descanso, porque fíjate todo lo que se supone que yo le digo a Dios. Yo estoy ocupando todo el espacio de mi conciencia con pensamientos con los que creo saber de qué va la vida y absolutamente todo lo que necesito, lo que quiero, cómo deberían ser las cosas, y esto se extiende no solo hacia mí, sino hacia el vecino, hacia mis amigos, hacia mi familia, hacia el mundo. Estoy ocupando el espacio de mi conciencia con una voz que es un dictador, así de simple. Y entonces esta frase a mí me lleva como a un lugar de humildad si en este instante yo me pregunto si estoy morando, si mi conciencia está morando en la perfecta paz y en la perfecta felicidad, tengo que reconocer que no. Entonces, al mismo tiempo, tengo que hacer el ejercicio de darme cuenta que todo lo que creo saber que me puede hacer feliz, que necesito para ser feliz, que debería pasar para ser feliz, conmigo, con mi cuerpo, con mi dinero, con mis hijos, con mi esposo, con mi casa, con el clima, con el mundo, con los políticos, con otros países, con todo, no es correcto. ¿Por qué? Porque al menos yo recuerdo más o menos 35 años de este diálogo y jamás ese diálogo me llevó a la felicidad. Así que esa frase que se nos regaló en la introducción de este quinto repaso me parece un lugar súper bello para practicar esta escucha de Dios, esta escucha de la palabra de Dios, este discernimiento, este darme cuenta de que tengo un diálogo, estoy autogenerando un diálogo mental que no para, que es un diálogo que pensamiento tras pensamiento cree saber absolutamente todo. Entonces, cuando esta frase me invita a no tengo nada que decirte, Padre, es realmente depongo mis armas, Padre, no tengo nada que decirte. Estoy instante tras instante peleando contra la realidad, creyendo que si las cosas fueran distintas yo sería feliz. Pero este modelo lo vengo repitiendo como mínimo 30 años, al menos en mi caso, algunos más, otros menos, y no dio resultados. Así que si fuéramos científicos y estamos trabajando con una hipótesis que dice que yo voy a forzar a la realidad y cuando yo logre todo lo que me propongo, voy a ser feliz. Si fuera un científico serio, me hubiera dado cuenta de que esta hipótesis de trabajo a la quinta vez no funcionó. Pero es muy autohipnótica, es hipnótico. Entonces, para mí, usar esta frase inicial del repaso, de la introducción al quinto repaso, Padre, no tengo nada que decirte. Y la verdad es que solo deseo escuchar tu palabra y hacerla mía. O sea, ya no me interesa. Hay una restitución de cierta autoridad interna. Ya no me interesa estar luchando por cambiar absolutamente todo,
por creer que si las cosas fueran distintas yo estaría mejor. Ya no me interesa porque no me dio resultado. Es sumamente práctico. Entonces, esta frase que de repente se me dice que la exploremos repetidamente tanto como estamos explorando otras frases, otras invitaciones, otras llaves, no es simplemente un gesto devocional. Es decir, es un gesto devocional, es un gesto de me siento con mi Padre, me silencio para escuchar la voz de Dios. Pero además de ser un gesto devocional, es un acto radical de empezar a tengo problemas con estas palabras largas. Desidentificarme con ese aspecto de la mente que cree saber, ese aspecto de la mente que se apropia de la conciencia como si fuera su territorio privado y usurpa el trono del discernimiento y lo reemplaza con una voz que continuamente juzga, proyecta, exige, reclama, lucha, pide. Entonces, no es solamente me siento con esa frase a hacer silencio, sino es comenzar a reconocer, usar esa frase para reconocer que toda nuestra interpretación del mundo es una barrera activa contra la palabra de Dios, una defensa activa contra la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es la afirmación de nuestro ser. Tú eres. Y con eso basta. Pero el espacio de nuestra conciencia está totalmente secuestrado por una voz que está convencidísima de que todo debería ser distinto y que si solo cambiara todo, si el mundo me diera lo que yo necesito, si yo me sintiera así, entonces sería feliz. Y no solo es una voz que pide que todo sea distinto, sino que es distinto en función de lo que yo creo que me haría feliz. Y ese yo es justamente la defensa activa contra la palabra de Dios. Es el que no puede oír la palabra. Recordemos que nuestra atención es un recurso unidireccional y por tanto, si yo tengo mi atención totalmente secuestrada por ese tipo de pensamiento, de yo sé lo que me hace feliz, yo sé lo que me da paz y se lo voy a exigir al mundo y se lo voy a exigir a mi trabajo, se lo voy a exigir a mi pareja, se lo voy a exigir al clima, se lo voy a exigir a tener un propósito en el mundo. Si yo estoy escuchando ese pensamiento, no puedo oír la palabra de Dios. A Dios no le importa, Dios me extiende ser, ese amor no se quita porque mi atención esté secuestrada por ese tipo de pensamiento, pero sí se me pide empezar a observar ese gesto y empezar a tomar conciencia para poder entregarlo. Entonces, cuando llegamos a la parte que dice, Padre, no tengo nada que decirte, lo que estamos haciendo es, estamos reconociendo que lo que queremos es deponer nuestras armas interpretativas. Estamos soltando esa lucha interna por querer tener razón y estamos permitiendo que el silencio hable y el silencio dice, tú eres. Y ese eres es el regalo irrevocable de Dios, es su extensión, es su certeza, es su voz en mí. Pero el hecho de que yo sea no es prueba de nuestra importancia individual. Es decir, se nos pide un ejercicio bastante complicado y es no reforzar al personaje con una nueva identidad espiritual, sino ser, el hecho de ser, ver que el hecho de ser es la prueba directa de que el amor de Dios es real y de que Dios es. De que Dios es. Que Dios es y por tanto yo soy, esto significa que yo no me doy el ser a mí mismo. Yo no me doy la vida a mí mismo. Mi sustento es Dios. El que me extiende ser es Dios. Y este reconocimiento que parece súper básico,
revierte todo el sistema de pensamiento del ego, que dice que existir no significa nada, que existir no tiene valor por sí mismo, que hay que justificar nuestra propia existencia haciendo cosas, que tenemos que defender la existencia, validarla. En el sistema de pensamiento del ego, ser no vale nada. Recuerdan que hace algunas lecciones hablábamos de que el sistema de pensamiento del ego ha vaciado por completo el significado máximo del hecho de ser. Entonces, es como que solo cuenta, como vacío ese significado, solo cuenta lo que logramos, lo que conseguimos, lo que estamos haciendo, lo que podemos demostrar, que somos serios, que estamos progresando, que estamos luchando por nuestra vida, que nos estamos preocupando por nuestro futuro, que logramos controlar todo, que tenemos todo planificado, etc. Es como ese aspecto, es como que nos deja en un lugar de vivir una deuda, como que vivimos hipotecados. Pero en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que es al que se nos invita con estas lecciones y con estos bellos repasos, es a observar que el ser es suficiente en sí mismo y es amado y es sostenido y es una extensión del amor de Dios. Entonces, es en esta frase, ni siquiera todavía iniciamos el repaso, pero en esta frase que se nos regalaba en la introducción, es un acto interno de entregar el rol del narrador hipercontrolador y dejamos que la palabra original se diga en nosotros. Hacemos espacio en nuestra conciencia para que la palabra original se diga en nosotros y nosotros podamos escucharla. Y esa palabra no dice piensa positivo, sea amoroso y ama al mundo. Esa palabra dice tú eres. Esa es la palabra que en sí misma es suficiente, que es absolutamente restauradora, que es absolutamente correctora de la percepción. Entonces, así que en este espacio de repaso, donde además se nos está invitando a que usemos las palabras ya como escalones hacia la fuente del significado, que dejemos de confiar tanto en las palabras, el repaso de esta idea se vuelve una inmersión en el silencio. Es como si vamos llegando a un punto donde empezamos a sentir que ya no queremos más frases hermosas para pegar en la heladera que no podemos habitar, que no dicen nada de nosotros, sino que queremos silencio para dejar de ocupar el lugar del amor y permitir que ese amor se viva en mí, que se extienda en mí y yo pueda reconocerlo conscientemente. Padre, no tengo nada que decirte, pues solo deseo escuchar tu palabra y hacerla mía. O sea, realmente es una de esas frases que a mí me pegan porque ayudan a empezar a revertir una estructura mental que está cerrada en sí misma. Y entonces dice, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Hoy se me venía usar la lección tal como está traducida al español. Acuérdense que en las lecciones anteriores no usamos esa, sino sin una traducción que yo tomé del inglés. La nuestra, la que estábamos usando, es Dios es solo amor y por tanto yo soy. Y esta es Dios es solo amor y por tanto eso es lo que yo soy. Entonces hasta ahora como que veníamos explorando la fórmula desnuda, Dios es solo amor. De hecho hasta podríamos haberla simplificado todavía más, Dios es y por tanto yo soy. Es como una afirmación de pura existencia, un asentir al hecho mismo de ser como prueba del amor total de Dios. Pero ahora, y eso es lo que yo soy, es decir, solo soy amor, podríamos como empezar a llevar a nuestra mente a un lugar de más disponibilidad, ¿no? Una disponibilidad distinta, una disponibilidad que puede comenzar a aceptar el único contenido de su ser. Porque no solo soy amor. Ese amor que dijimos no es una emoción, no es un estado sentimental, no es dulzura,
no es ternura, no es algo que siento hacia otros, no es algo que me tengo que dar a mí misma con este paradigma de me tengo que cuidar, me tengo que dar amor a mí. El amor es la sustancia de lo que soy. Entonces, ¿para qué nos sirve dar este pequeño paso? Porque en este punto del curso, después de 174 lecciones de entrenamiento mental, ya estamos en condiciones de recibir esta idea, no desde el aspecto de la exigencia de que tenemos que ser amorosos, sino desde el lugar de una revelación ontológica. No podemos no ser amor porque es lo único que fuimos creados para ser. Aceptar esto no implica agregar amor a lo que somos, sino comenzar a quitar, entregar, depositar a los pies del Espíritu Santo todos los obstáculos que nos hacen creer que somos otra cosa. O sea, esto es el acto de volver al hecho más simple y más escandaloso y más radical para el ego. Lo que soy es solo amor porque eso es lo que Dios es. Y eso quiere decir en la práctica que no podemos ser culpabilidad, no podemos ser carencia, no podemos ser un cuerpo enfermo, no podemos ser abandonados, no podemos ser pasado, no podemos ser miedo. Todo lo que pensamos que somos cuando no nos experimentamos como amor es una interpretación que suplanta, que niega, que confunde, que hay otra palabra que distorsiona a la verdad. Entonces, el curso nos está devolviendo al punto de partida. Eso es lo que tú eres amor. Reconócete como amor. Sé humilde para reconocer que no puedes ser menos que eso. Empieza a permitir que la verdad te revele lo que eres. Y ese paso es el momento en que la existencia se deja nombrar por su creador. Ya no solo decimos como yo soy, es decir, existo, sino yo soy amor, porque Dios es solo amor. Pero, y voy a decir esto y ya pasamos al repaso, es importante lo siguiente, recordar lo siguiente, y es que el amor no se puede definir. Recordemos que lo que somos no se puede definir porque es aquello que tiene la capacidad de definir y conocer todo lo que ha definido. Por tanto, no podemos decir lo que es el amor. Porque si no nos quedamos con una sensación de, bueno, soy amor, pero ¿qué sería esto? El amor no puede ser definido porque no tiene opuesto y lo que no tiene opuesto no puede ser contenido en ningún marco conceptual. Solo podemos definir lo que tiene límites, lo que puede ser comparado, lo que tiene opuestos, lo que puede ser descrito, por tanto, tiene límites, lo que puede ser contrastado una cosa con otra, pero el amor, que es Dios mismo, es la condición anterior a toda forma, a toda distinción, a todo límite, a toda comparación, a todo lenguaje incluso. Entonces, el amor es lo que da existencia, es la fuente que conoce y al conocer extiende. Entonces, decir yo soy amor no es adjudicarnos un atributo, es reconocer que somos inseparables de aquello que no puede ser dicho, de lo inmanente, pero que sí puede ser permitido y puede ser recordado y puede ser rememorado y puede ser restituido a nuestra conciencia. Entonces, por eso dice el texto, el amor no es algo que puedas enseñar ni aprender, solo puedes darte cuenta de los obstáculos que has interpuesto entre ti y su presencia y permitir que sean eliminados. Entonces, cuando la lección dice Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy, está señalando el fin de todas las falsas definiciones que hemos hecho de nosotros mismos. Nos está diciendo, tú no eres el miedo, no eres el control, no eres el pasado, no eres la enfermedad, tú eres lo que no puede describirse. Entonces, vamos a repasar la lección 175. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo.
159. Doy los milagros que he recibido. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y 160. Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Entonces 159. Doy los milagros que he recibido. Dar un milagro no es un acto externo, no es algo que hacemos desde una mente separada y me encanta poder llegar a este punto donde recordamos esto para no confundirnos que ahora tenemos que salir a ser obradores de milagros, sino que dar un milagro, expandir un milagro, compartir un milagro es el resultado natural de haber aceptado para nosotros mismos la corrección de nuestra percepción. Cuando recibimos un milagro es porque hemos soltado un juicio, hemos liberado una interpretación, hemos permitido que el Espíritu Santo nos muestre la realidad de lo que somos sin distorsión. Entonces dar ese milagro significa simplemente no volver a proyectar lo falso sobre nuestro hermano, no volver a construir el velo, es permitir que lo que hemos recordado, que somos fruto del amor, se extienda sin obstáculos hacia lo que vemos. Entonces doy los milagros que he recibido. Y esta lección, recordemos que restaura también la unidad entre dar y recibir, y esto lo habíamos hablado en su momento. Fíjense que el mundo nos enseñó que damos lo que tenemos y perdemos al dar, pero en el sistema del Espíritu Santo damos lo que hemos recibido porque al darlo lo reforzamos en nosotros. Es decir, damos el milagro porque el milagro nos ha sido dado a nosotros mismos y al darlo, eso se acrecienta, nuestra confianza se acrecienta. Y lo damos porque es el modo más puro de recordar que somos lo mismo. De hecho, habíamos expandido que ni siquiera nunca podemos negar un milagro porque eso tiene la fuerza de la extensión misma y por tanto una vez que yo he perdonado y recibo un milagro en mi conciencia, que un milagro es realmente ganar grados de libertad interior, inmediatamente todos quienes me rodean se ven beneficiados de eso. No tengo que hacer nada, no tengo que salir a convencer a alguien de mirá el milagro, entonces ahora vos deberías hacer el curso. Es que las personas alrededor se van dando cuenta de que estamos más tranquilas, de que nos reímos más, de que somos más livianas, de que somos un espacio seguro para todo lo que el otro tiene que depositar a nuestros pies. Entonces es que ya se está dando, ¿no? Y la 160 dice, yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. Esta lección invierte radicalmente nuestra percepción. Recuerdo algo de la lección original, así como que, ¿qué? Tipo yo, yo estoy en mi hogar, el miedo es un extraño. Esta lección lo invierte todo y te invito a que te des la posibilidad a que esta idea permee en tu vida y que veas las consecuencias de darte cuenta que tú no eres la extraña, el amor no es el extraño, sino el miedo es el que no pertenece a tu realidad. No eres tú la que está perdida, la que está desorientada, la que no tiene hogar. Lo que está fuera del lugar es el miedo no es parte de tu esencia. Si no es parte de ti, entonces no puede permanecer. Recordemos esto que hablábamos de que el miedo no es real en el sentido de que requiere que nosotros creamos. Esto lo voy a explicar lento. El miedo no es real desde el punto de vista o desde el hecho de que para existir requiere de la fuerza de nuestra creencia. Por el opuesto, que no es un opuesto, el ser no requiere de la fuerza de mi creencia, por tanto es real. ¿Se entiende esto? Entonces, el miedo no es real, no porque no lo experimentemos, sino porque no tiene existencia propia y depende activamente de la fuerza de nuestra creencia para parecer que es, para ser.
no se puede sostener por sí mismo, no posee entidad ontológica, no fue creado por Dios. En cambio, el ser, lo que soy y por tanto que es amor, no depende de nosotros para ser, no requiere que lo sostengamos con nuestro pensamiento, nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestra creencia, nuestra fe. Somos. Somos porque Dios nos extiende como su propio ser y por eso soy real. Eres real. Entonces, acá hay como dos niveles de experiencia que está re bueno como aclararlos, porque está el nivel de la ilusión, donde el miedo parece real porque lo sostenemos con nuestra atención y con nuestra creencia, pero sin ese soporte no existe. Es una proyección sostenida artificialmente. El curso lo llama una defensa activa contra la verdad. Y el nivel real, donde el ser no necesita defensa, ni energía, ni fe. El ser es, la existencia es. Entonces, el miedo necesita ser pensado y por eso le tenemos que agregar leña al fuego. El ser, para ser reconocido, necesita que dejemos de pensar. El miedo necesita que lo defendamos continuamente. El ser no necesita defensa alguna porque es la condición de posibilidad de absolutamente todo lo que existe al nivel de la forma. Entonces, ¿de qué se va a defender? Y el miedo necesita un escenario, justificación, narrativa. ¿Recuerdan esa lección donde hablamos de que la mente tiene que volverse muy concreta para tener miedo? Requiere detalles, imágenes muy específicas, porque entonces yo iba caminando y me miró así, y ¿no? Y el ser es aquello que precede a todo escenario y a toda narrativa, ¿no? Y entonces la pregunta de siempre es, ¿por qué en esta lección se nos presentan estas dos ideas en conjunto? Doy los milagros que he recibido y yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. Estas dos ideas juntas expresan como un movimiento natural de recepción y extensión, de reconocimiento y de expresión. Fíjate por qué esta unión es súper importante de estas dos ideas, porque el milagro solo puede darse desde el reconocimiento de qué es el hogar en nosotros. Entonces, doy los milagros que he recibido, es decir, todo lo que se me pide es extender lo que ya me fue dado. Y eso que se nos da es una corrección en la percepción, la visión santa, una mirada sin ataque. El milagro no es un efecto exterior, no es algo que sí o sí se manifiesta en la forma, sino es una decisión interior de ver desde la verdad. Y esto se extiende naturalmente. Y después, yo estoy en mi hogar, el mío es el que es un extraño aquí, es decir, esta lección restablece el lugar desde el cual podemos dar. No damos desde la carencia, desde la exigencia, desde el personaje, desde la duda, desde el miedo. Damos porque reconocemos que estamos en nuestro hogar, en Dios, en la plenitud. Entonces, fíjate lo que se nos está marcando en este repaso. No hacemos milagros para encontrar el hogar, no hacemos milagros para manifestar nuestro hogar en el mundo. Damos milagros porque ya nos reconocemos en nuestro hogar. Cuando reconocemos que ya estamos en Dios, ya no tenemos que protegernos, defendernos, no tenemos que proyectar miedo. Y por eso el milagro puede pasar a través nuestro sin distorsión. El milagro es ese gesto de la mente que ha recordado su lugar de origen en el ser, en Dios, ese lugar intemporal que se ha rendido a la evidencia de que el miedo era el visitante, no el dueño de la casa. Y desde esa paz, esa mente se expande, solo puede expandirse, extender. Porque es su naturaleza extender lo que es. Por eso van juntas estas dos lecciones. La 159 nos recuerda que ya recibiste los milagros porque ya estás en tu casa, y la 160 nos recuerda dónde estamos, quiénes somos para poder estar sin miedo.
El que no sabe que está en casa no puede dar milagros porque todo lo ve desde la carencia y desde el miedo. Y luego cierra con nuestra frase de cabecera: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.